Guajara, David Galeano, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Buona Carlo, buona Maite collegante, ave Francesco, y el doctor Núñez, papá tienen derecho, Arane Ponada. Hoy es el Día Global del Viento, Carlos. Día Global del Viento. Con razón. Y ayer tuvimos mucho viento. Una característica de ayer, y dice que de estos días va a ser precisamente el viento, ¿verdad? Por su intensidad. Buena jornada para todos, buen día. Y están avisando, Carlos, también de que estos vientos fuertes, entre paréntesis, nomás aprovechando que Tocombo dejara, de alguna manera es un peligro por el tema de los incendios. Sí, que ya tuvimos algunos focos en estos días también. Es así, señor, es así. Bueno, eso tiene sus consecuencias. Hola, doctor Robert Núñez, ¿cómo anda? Buen día. Buen día, ¿qué tal a todos los que están viendo también? Y la previa para el Día del Padre, seguramente de muchos también, ¿eh? Cierto. Mañana es Día del Padre. Mañana es Día del Padre. Ayer estuvimos en el Shopping del Sol a la tarde, una exposición de Dieza, de Volkswagen. Ahí está el regalo para papá. Ahí está el regalo para papá. Bárbaro. Espero que la mamá haga un poco de esfuerzo aquí. Ayer el regalo sabe que sea la mitad. Qué cosa. Vos sabés, doctor, que yo todavía no soy papá, pero el señor Carlos Báez es que muchas indirectas tiró por la Amarok. Porque doña Olga pues estaba escuchando, estaba viendo, y Carlos a cada rato, che, qué linda está esa Amarok. Ese domingo, ¿cómo quiero recibir esa llave? No sé si puso recibo doña Olga. No. Ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. ¿Estuviste en Buenos Aires, Guajara? Así mismo, estuvimos mostrando el domingo. Mostrábamos que yo, el acto le vimos a la senadora Lilia Samaniego también. Fue invitada acá en nombre del Congreso y estuvo participando allá. La verdad que una ceremonia muy interesante. Y sobre todas las cosas, Carlos, te decía hace un momento, muchísima gente viendo y escuchando a Doña Nutí. Se acercaron varios, entre ellos quiero saludar de aquí al profesor Ignacio Báez y a la gente que está en una organización tan importante allí que se llama Guaraní A, que es la institución que propuso que la Guaraní sea este patrimonio cultural de la humanidad. Y allí fue creada por el doctor Carlos Federico Avente y hoy continúa su labor, y desde Buenos Aires ellos habían hecho la propuesta original. Y viene de guaraní y decimos nosotros guarania, pues. La palabra original es guaraní sería como el fruto del guaraní. Cordial y afectuoso saludo. La tecnología permite hoy que uno pueda acceder a un canal o a una radio, a un medio de comunicación de nuestro país en cualquier parte del mundo. Hay muchos paraguayos en Argentina. Sí, señor. En el Lugo y en la Lomita. Ya que dijiste cualquier parte del mundo, otra persona paraguaya, Isabel Arévalos, ella es licenciada en enfermería, hace mucho tiempo vive en Austria, y desde Austria no suele ver, así es que un saludo también para ella. Y así muchísima gente, porque en Europa, por ejemplo, ahora son casi las 11 de la mañana, 11, 12 de mediodía. Vamos para Polo, mitad de la en los Estados Unidos también, que muchos oyentes cierto. Y acá, Carlos, gente que está vinculada en medio a la comunicación, Ana Carmen Espinosa. Profesora. También, el caso de Michel Olavarrieta, de Rosita Capini, siempre suelen ver y suelen escuchar. Saludos entonces para toda la gente que nos elige, nos prefiere. Estamos en Ñandutí AM, Ñandutí TV. Dijiste que hoy es el Día Global del Viento, pero veo también que pusiste en el apunte, doctor Guajara, que es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Interesante día, porque ocurre. Lastimosamente ocurre. Si mencionamos el caso de Europa, no olvidemos que allá, que termina a su mayoría de edad, ya chauche, ¿verdad? Aparte en Guajara hay una realidad, ¿verdad? Hay casos donde se le maltrata al adulto mayor de manera física, pero en otros casos, y gran parte de nuestro país, lamentablemente, nuestros adultos mayores no necesitan que se les maltrate físicamente por las condiciones en que viven, ¿verdad? Estoy viendo también, gracias a esto que comparte con nosotros Guajara Galeano, que hoy es el Día Internacional, es el Día Mundial de los Malabares. Así mismo. Malabares. Y allí entran todos los malabaristas, aquellos que no solamente trabajan en... ¿Francesco es malabarista? Sí. Yo soy malabarista. Sí. Día Internacional del Surf. También. Mira un poco. Sí. ¿Vos surfeas, Carlos? Mis amigos, ¿qué les decimos ahí? Si no surfeas, hace malabarismo, surfismo, algo a esta altura, quisiera la moina. Nacimiento del sabio suizo Moisés Bertoni, allá por 1857. Sabio suizo Moisés Bertoni.
Nacimiento de la cantante argentina Ramona Galarza. Así mismo. Anda ahí, La bonita Correntina. Está el tema. Pero tan amiga, tan próxima al Paraguay que Cierto. ya todo el mundo la recuerda de una manera muy feliz. Un 15 de junio, pero de 1977, nacía en nuestro país la cantante Lilian Romero. Y en ese mismo día, pero en 1989, fallecía el ex canciller paraguayo Raúl Sapena Pastor. Sí. Raúl Sapena Pastor. Dice también que se recuerda en una fecha como hoy el fallecimiento del acordeonista paraguayo Bernardo Ábalos, director del cuarteto Panambirol. Además, hay que tener en cuenta, y esto tiene que ver con algo muy reciente en nuestra historia, el gobierno de Fernando Lugo. Y recuerdan ustedes aquella masacre en Curuguatí, caso Marina Cue. Fallecieron campesinos, fallecieron policías, oficiales de policía, fallecieron paraguayos, en pocas palabras. Y nunca se hizo justicia. Nunca se hizo justicia. Fallecimiento del cineasta italiano Franco Sefirelli, también por ejemplo. Y veo que se recuerda el santoral de San Amós, San Ezequiel, San Lotario, San Abraham, San Landelino, che Dios, Santa Bernardina, San Bernardo de Mentón, Santa Leónida, Santa Germana, Santa Livia, Santa Benilde y San Vito. Por ejemplo. Increíble, hay tantos nombres. Que yo suelo escuchar a la gente se queja de su nombre. Pero yo escuchamos esto y nos tranquilizamos. Tremendo. Dice, por ejemplo, la gente el diccionario, donde la diccionario. Almanaque. Almanaque, calendario, la de era.